El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador, no recomendado para menores. Hace casi 70 años, estos hombres acababan de salir del colegio. De un momento a otro, pasabas de ser un niño a convertirte en un hombre. Eran demasiado jóvenes para participar en los momentos más negros de la historia, el último año de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a su avanzada edad, los pocos supervivientes que quedan se encuentran entre nosotros, escondidos a plena luz del día. Esta es la última oportunidad para escuchar de primera mano lo que sucedió realmente. Cuerpos de alemanes, de canadienses, de británicos. El olor, el hedor. Eso es la guerra. Eso es la guerra. Desde el desembarco en las playas el día D, hasta la lucha en la batalla de las Ardenas durante el frío invierno, nos revelarán los verdaderos horrores de la Alemania nazi. ¿Cómo puede un ser humano hacerle algo así a otro ser humano? ¿Cómo pueden hacerlo? Esta es su historia contada con sus palabras, no las que cuentan los generales y los historiadores. Después de tantos años, me sigue afectando muchísimo. Veremos dónde lucharon en las grabaciones originales. Utilizaremos bombas y armas reales para ilustrar aquello por lo que pasaron los veteranos, pero no quedó registrado. Esta es la historia del último año de la Segunda Guerra Mundial en Europa, contada por los últimos héroes de guerra. Los últimos héroes de guerra. La toma de Berlín. Los soldados estadounidenses se enfrentaban a los alemanes. Creo que había unos 70 puentes a lo largo del río Rin. Y los alemanes los habían volado todos para que no pudiéramos cruzar. Seguía habiendo un puente en pie, pero los estadounidenses llegaron allí demasiado tarde. Los alemanes habían colocado allí cargas de explosivos para destruirlo, pero fallaron. Los aliados sabían que tenían que cruzar el Rin antes de que los enemigos intentaran volar el puente una vez más. La guerra en Europa estaba en su fase final, pero los soldados estaban pagando por ello un precio muy alto. Hasta entonces, habían combatido en las playas de Normandía, luchado en las calles de Caen, resistido implacables al invierno más frío de las últimas décadas. Respondido al contraataque alemán y atravesando la línea de Sigfrido. Los generales planeaban ahora lanzar un ataque masivo sobre el Rin, el último obstáculo entre los aliados y la Alemania nazi. Después se enfrentarían al ejército rojo de Stalin para llegar hasta el fuerte mejor defendido de Hitler, Berlín. El puente de Ludendorff. Marzo de 1945. Yo había recibido órdenes de cruzar el puente lo más rápido posible. Cuando cruzábamos el puente conduciendo, teníamos que ir sorteando los agujeros que había en él. Miré a la derecha y vi que la cimbra tenía una rotura enorme por una explosión causada por los alemanes. Y se veía que si la rotura seguía creciendo, el puente se derrumbaría. Los ingenieros iban al final del todo diciendo: estúpidos yanquis, acelerad el paso, el puente se va a caer de un momento a otro. Así que cruzamos el puente al doble de velocidad.
Mientras los numerosos aliados se apresuraban a cruzar el puente, los alemanes trataban de destruirlo cada vez más desesperados. La táctica de los alemanes era enviar 200 aviones a lanzar bombas para intentar derribar aquel puente. Yo nunca había visto tantos cañones antiaéreos. Estaban intentando evitar que el puente fuera bombardeado y los aviones alemanes que llegaban disparaban sin cesar. Utilizaron muchísima munición. A pesar del duro bombardeo, Frank, Bill y unas 25.000 tropas aliadas lograron cruzar el puente de Ludendorff. Gravemente dañado, finalmente cayó al Rin 10 días más tarde. Cuando finalmente el puente se derrumbó, estaba lleno de ambulancias con heridos y fallecieron todos. Había ambulancias y otros vehículos, pero sobre todo ambulancias. Con el último puente ahora en ruinas, los generales tenían que encontrar otra forma de enviar tropas al otro lado del Rin. Lanzaron un ataque aéreo masivo. 22 de marzo de 1945. Patrick Delaforce, de 21 años, y su unidad debían cubrir a los soldados de las tropas aerotransportadas. Nuestra tarea era traspasar lo que quedaba del ejército alemán, que se había colocado en el río. Disparamos nuestras armas sin parar durante unas 10 horas. Ese fue el mayor bombardeo consecutivo en el que he estado nunca y en el que haya estado nunca nadie. Y a lo lejos veíamos a la división aerotransportada cruzando. Entre ellos se encontraba el sargento de pelotón Andy Anderson de Toronto, Canadá. Recuerda muy claramente el momento que vivió antes de saltar. Me quedé mirando al río Rin pensando, Dios mío, es un río anchísimo. Segundos después, nos dieron luz verde y salté. Podía escuchar el sonido de los disparos de rifle y las ametralladoras, y cuando miré hacia arriba vi que mi paracaídas estaba abierto y tenía varios agujeros. Saltando aquel día, también se encontraba Jean de Vries, de 21 años. Cuando escuché los disparos miré hacia arriba y vi que mi paracaídas estaba lleno de agujeros, y dije, Dios mío, bájame. Una ráfaga de viento me hizo caer en los árboles. Rompí algunas ramas por el camino e impacté a unos 2 metros del suelo. Y allí me quedé colgado. Los alemanes estaban devastando el suelo con sus ametralladoras y yo tenía que cortarme para liberarme y caer bien. Pero no podía coger mi cuchillo con todo el equipo. Yo veía ramas caer a ambos lados, pero fallaban siempre. Y entonces llegaron 2 chicos. Uno de ellos subió al otro y el peso de los 3 empujó el paracaídas y caímos. Los 3 estábamos en el suelo, así que volvía a ser un chico feliz. Mientras las tropas aerotransportadas aterrizaban, los soldados de tierra que quedaban cruzaban el Rin. Arnold Whitaker, de 19 años, era uno de los soldados que estaban a punto de cruzar el río en barco. No teníamos el entrenamiento básico. No nos habían enseñado a remar de forma coordinada.
Así que los ingenieros golpeaban los laterales para que fuéramos coordinados. Para empeorar aún más la situación, los alemanes los bombardeaban continuamente. Cuando uno de los proyectiles impactó contra el fondo del río, fue cuando por fin lo cogimos y dijimos, vamos a cruzar. El agua no encendía el proyectil, pero al dar contra el fondo, explotaba y subía como un geyser. Si le daba a la barca de remos en la que estabas, te hacía volcar con los 30 kilos de equipo encima. Así que no morías por heridas de artillería, simplemente te hundías. Junto a Arnold se encontraba su buen amigo Goldie. Llevaban combatiendo juntos desde septiembre de 1944. Teníamos una recomendación tácita. No te encariñes con ninguno de tus compañeros de trinchera, porque no sabes cuánto tiempo van a seguir ahí. Pero yo le había cogido cariño a Goldie. Era de Sulphur Spring, Texas. Medía casi 1,90. Era rubio con los ojos azules. Su destino era ser una estrella de cine. Era descaradamente guapo. Cruzamos el Rin y había un francotirador atacándonos. Una cosa sobre los francotiradores. Si escuchabas la bala, es que seguías vivo. Si no la oías, estabas muerto. Aquel falló disparándome a mí. Me rozó la oreja. Y después llegó mi amigo Dick Weiss, al que habían dado en el brazo izquierdo. Y yo pregunté, ¿dónde está Goldie? Y llegó otro chico sin que le dieran y me dijo, Goldie no va a venir. Le han dado justo en la garganta. Yo empecé a llorar. Pensaba que era una pena después de haber llegado hasta allí. Yo, con 19 años, los soldados de reserva cruzaban y disparaban. Y yo estaba allí, llorando. No lo estaba haciendo muy bien con mi M1. Disparaba mecánicamente y no debería haberme puesto tan sentimental, pero... A finales de marzo de 1945, otros miles de soldados habían cruzado el Rin presionando para llegar a Alemania. Después de 5 años de calamidades y abatimiento, aquello era un enorme paso hacia adelante. Era muy importante psicológicamente. La suerte estaba echada. Estábamos entrando en el corazón de la tierra del Tercer Reich. Mientras los aliados se dirigían por tierra hacia Berlín, aviones de las fuerzas aéreas fueron enviados para bombardear las principales ciudades y debilitar las defensas alemanas. Leonard Levy, de 24 años, pilotaba un bombardero Lancaster. Recuerda la ansiedad y el miedo que sentía antes de cada misión. Tuvimos una reunión en una sala muy grande. Y el comandante señaló Berlín. Y 50 voces gritaron a la vez. ¡Oh, mierda! Berlín era la ciudad mejor defendida de toda Europa. La ciudad mejor defendida de toda Europa. Muchos me dijeron, Leonard, ¿llevas puesto tu jersey de la suerte? Todo el mundo tenía alguna pequeña cosa. Todos teníamos nuestras cosas.
Os voy a llevar a nuestro último viaje a Berlín. Habría unos 600 o 700 aviones en el aire al mismo tiempo. Cazas nocturnos, fuego antiaéreo, reflectores. Tenían cañones de 88 milímetros increíbles. Era como estar en un coche cuando hay granizo. El sonido del granizo sobre el coche. Así es como suena el fuego antiaéreo cayendo sobre un avión. Solo oyes los golpes. Uno de los aviones cayó. No salió ningún paracaídas. Iban 7 hombres jóvenes. Todos muertos. El avión iba directo al suelo y los chicos no salieron. Eso es lo que pasa. Los Lancaster lanzaban explosivos y bombas incendiarias. Algunos los habían modificado para llevar una sola bomba grande. Las bombas Tall Boys eran apoteósicas, y cuando digo apoteósicas es porque lo eran. Llevaban 9.000 kilos, 9.000 o 10.000 kilos, 10 toneladas en una sola bomba. En cuanto el avión suelta la carga, hace así. Por todo el peso que ha perdido, simplemente asciende. Cuando volvían a casa, Leonard y sus compañeros se encontraron con muchos problemas. Todos están grabados en los registros de su avión. Llevábamos volando como 10 horas. El motor de babor estaba dañado y no funcionaba. El avión estaba lleno de humo y en llamas. Habíamos perdido los propulsores, el sistema electrónico. El caza nocturno que teníamos detrás fue abatido, aunque perdimos altitud hasta los 80.000 pies. Perdimos el rumbo y seguimos hacia el Mar del Norte por la costa más cercana de Inglaterra. Terminamos colisionando en una base aérea llamada Coltishall. Tuvimos un total de 55.000 soldados. 16.000 murieron. 16.000 personas que no volvieron a casa. Los aliados se acercaban a Berlín por el oeste. 2,5 millones de soldados rusos se acercaban por el este. La carrera por la victoria estaba en marcha. Viajamos tan rápido por Alemania que casi no me acuerdo de nada. Solo seguíamos y seguíamos. Empezamos a avanzar unos 10 o 15 kilómetros al día, capturando a cientos de alemanes cada día. De hecho, había tantos que nuestros soldados los llevaban en masa por la carretera y a veces volvían sin vigilante.
De vez en cuando llegábamos a algún pueblo en el que no querían rendirse y continuaban disparando. Pero después aparecía alguien con la bandera blanca y veíamos que eran todos niños, de las juventudes hitlerianas. Los de las juventudes hitlerianas eran fanáticos y se llevaban las manos a la cabeza diciendo «Camarad, camarad». Y entonces cuando cogíamos sus armas veíamos que no tenían munición, habían utilizado toda la que les quedaba. Esto ocurrió durante un par de días en un par de pueblos. Finalmente el comandante coronel del batallón, Horner, llegó y dijo «Esto es de locos, liquidadlos». Yo nunca había oído esa expresión, liquidar, así que si no se rendían a la mañana siguiente los matábamos a todos. Al final ya ni nos inmutábamos. Berlín. Los aliados se dirigían hacia Berlín y esperaban llegar en pocos días. Aunque muchos no lo sabían, los generales habían decidido otorgar el honor de tomar la capital de Alemania a los rusos. Uno de los soldados del Ejército Rojo que tuvo ese privilegio fue Yakov Harchin, de 24 años, nacido en Ucrania y de familia judía. Llevaba luchando contra los alemanes 4 años. A principios de la primavera de 1945, teníamos la sensación de que estábamos empatados con los alemanes. No los temíamos más. Estuvimos avanzando un periodo largo. Teníamos la moral alta. Berlín estaba en ruinas por el bombardeo masivo de los estadounidenses y los británicos. La gente estaba en los sótanos sin agua, ni electricidad, ni comida. Solo había ruinas. Nos encontramos con la primera resistencia seria en los suburbios de Berlín, y allí fue donde empezó la lucha seria. Porque era una lucha cuerpo a cuerpo y hubo muchas bajas. Primero entraron los tanques. Pero nuestros tanques eran objetivos sencillos y destruyeron muchos de ellos porque los alemanes tenían los Panzer, que podían penetrar nuestros tanques y hacerlos explotar desde dentro. Los alemanes usaban balas explosivas que aparecían por todas partes, así que todo el mundo entraba en pánico. Así que cambiamos de estrategia. Los de infantería entraban primero con la ayuda de los morteros. Tratábamos de rodear el edificio y hacer que los alemanes se rindieran. Lanzábamos granadas dentro. Y si eso no funcionaba, a pesar del peligro, entrábamos y avanzábamos paso a paso hasta que se convertía en una lucha cuerpo a cuerpo. No había nada heroico en aquello, solo era trabajo duro. A veces había civiles en los edificios y cuando los edificios se derrumbaban por las explosiones de granadas y proyectiles, la gente moría bajo los escombros. Mientras los rusos luchaban atravesando las bombardeadas calles de Berlín, las unidades aliadas perseguían a lo que quedaba del ejército alemán. A 650 kilómetros al oeste de Berlín, Patrick Delafosse avanzaba por los tranquilos campos alemanes. De pronto nos hicieron parar y los del equipo médico vinieron y bruscamente nos rociaron con DDT y todos los uniformes, los pantalones,
las camisetas, la cabeza. Preguntamos, ¿qué demonios está pasando? Y nos dijeron, más adelante es un área de tifus. Había un total de 60.000 allí. Olíamos y veíamos lo que creíamos que eran harapos. ¿Harapos? No eran harapos. Eran personas muertas o moribundas y el olor era atroz. Si te concentrabas en cualquier cosa, un árbol, debajo de él a veces de pronto se movía algo y había una persona que no estaba muerta. Por todas partes, todo lo que veíamos eran esas pequeñas bolsas o harapos. Eso es lo que parecían en aquel momento. De los 60.000, 16.000 murieron en las 4 semanas siguientes. Nadie podía hacer nada por ellos. Nosotros no sabíamos nada sobre los campos de concentración. Nunca habíamos oído nada. Nadie sabía nada de ellos. Bergen-Belsen era solamente uno de los muchos campos que se habían encontrado en toda Europa. «200 kilómetros más al sur, las unidades estadounidenses se dirigían hacia la ciudad de Nordhausen. Entre ellos se encontraba Morton Weisman, de 21 años, el menor de 7 hermanos de una familia judía. Nos atacaron con ametralladoras alemanas a las puertas de vigilancia. Nos enfrentábamos a la infantería. Sabíamos cómo manejar aquello. Los despachamos en un momento y volamos las puertas de Dora Mittelbau y allí nos recibieron aquellos miles de cuerpos muertos. En aquel campo, el regimiento de Morton descubrió una fábrica subterránea en la que los hombres y mujeres trabajaban como esclavos, construyendo los cohetes V2. El hedor era increíble. La visión de todos aquellos cuerpos es indescriptible. Finalmente, llegamos a un lugar donde había un crematorio. Había unos 10 hornos en el crematorio. Nos dijeron que teníamos que abrir todas las puertas. Seguían templados o calientes y dentro encontramos los huesos y las cenizas que cabía esperar. Llegamos al de en medio. Las paredes estaban frías y nuestro oficial al mando, el teniente Anderleiter, que también era judío, dijo: «Tened cuidado con este». Unos cuantos de nosotros abrimos las puertas y sabíamos que este iba a ser diferente de los demás hornos. Había un oficial alemán dentro con una pistola Luger en la mano. Quería matar a todos los americanos que pudiera. Sabía que los americanos estaban llegando, pero no llegó a disparar porque nosotros llevábamos nuestros rifles M1 apuntando hacia aquel horno. 8 de nosotros vaciamos nuestros rifles, 8 disparos cada uno, y él nunca supo que le había disparado, y no llegó a disparar. Algunos supervivientes vinieron después hacia nosotros. No sentimos ninguna lástima por él, porque era el responsable de mucho más de lo que habíamos visto allí en Dora Mittelbau.
Los generales aliados dieron órdenes sobre cómo tratar a los guardias. Debían ser capturados como prisioneros y protegidos, a menos que presentaran alguna amenaza. Yo oí aquel sonido y pensé, espera, ¿quién está disparando si no tenemos permiso? Pero mi coronel, Bob Daniel, era judío. Había salido de su tanque y había disparado a 5 de los guardias. Luego volvió a su tanque y le dijo a su general de brigada, es un pequeño esfuerzo, pero al menos he hecho algo. Después de liberar el campo de Dora Middlebow, la unidad de Morton Weisman se trasladó a una pequeña población llamada Gardelegen. Allí encontraron a un grupo de prisioneros a los que los guardias de las SS habían abandonado tras ser atacados por los aliados. Habían reunido a aquellos que estaban demasiado débiles para andar, les habían encerrado en un establo y les habían prendido fuego. Cuando pasamos por allí, vimos los brazos estirados a través de los barrotes, pidiendo ayuda. No había nada que pudiéramos hacer. No podíamos disparar al granero, no podíamos abrir las puertas. El fuego era muy intenso. Los alemanes consiguieron quemar vivas a miles de personas en Gardelegen. No es fácil. Cuesta mucho hablar de ello. Eran seres humanos. Es una historia que no se olvida. Las emociones y el horror no se olvidan. En Berlín, los rusos avanzaban hacia el centro y los alemanes pusieron en marcha las pocas unidades que quedaban en la ciudad. Llenaron los edificios con todo lo que pudieron, incluidos sus devastadores cohetes Katyusha. Yakov Krenin era uno de los hombres que participaron en ello. Solo tenía 14 años cuando comenzó en la escuela de artillería de Moscú. Los alemanes estaban aterrorizados. Funcionaba también como arma psicológica. Les aterrorizaban los cohetes Katyusha. Participamos en la aniquilación de un grupo al este de Berlín. Les pedimos que se rindieran. Se negaron, así que les hicimos rendirse con los Katyusha. Al principio se oía un siseo que se hacía cada vez más fuerte. Se unían a otros cohetes y el ruido se hacía insoportable. Volaban flechas en llamas que rugían. Después de dispararles, todo el área fue destruida. La señal para hacer que nuestros tanques se movieran era la bandera roja.
La resistencia era tan fuerte como al principio y nuestro regimiento estaba a tan solo medio kilómetro del búnker en el que se escondía Hitler. El 2 de mayo, la ciudad estaba irreconocible. Todo era de color blanco porque estaba cubierta de sábanas, toallas y banderas blancas por todas partes. Una mujer alemana vino hacia mí, no sé por qué hacia mí precisamente, y me dijo: «Oficial, mi marido es judío y le he estado escondiendo durante 5 años. ¿Puede salir ya del sótano?». Le dije que le dijera de mi parte a su marido que yo también era judío y que ya podía salir. Era estupendo. El estado en el que nos sentíamos era como una droga. Estábamos en un estado de intensa emoción controlada. Dios mío, era muy emocionante. Y de pronto paró. Todos los alemanes abandonaron. Y a tu alrededor había alemanes heridos por todas partes, y alemanes derrotados y alemanes tristes. Yo nunca he tomado drogas, pero me imagino lo horrible que debe ser cuando te deja de hacer efecto, porque eso es lo que es la guerra, una droga. En todo el mundo, millones de personas salieron a la calle a participar en la celebración de la victoria. Aquellos hombres que habían ido a la guerra como chicos normales y habían sobrevivido, volvieron a sus casas como héroes. Debía de haber unas 500 o 600 personas esperándome. Y mi madre estaba allí. Y mi padre estaba allí. Y todas aquellas personas. Estaban todas silbando y gritando y aplaudiendo. Me sentí realmente especial. Había una gran fiesta aquella noche, pero yo quería volver a casa. Así que telefoneé a mi padre para decirle que llegaría en el tren de medianoche. Y cuando cogió el teléfono me dijo: ¿Eres tú, Doug? Yo dije sí. Me dijo: espera un momento, voy a llamar a tu madre. Yo me enfadé muchísimo. Pensé: Dios, he estado 3 años fuera y cuando vuelvo ni siquiera habla conmigo. Pero luego me enteré por mi madre de que no podía hablar conmigo porque estaba llorando.
Cuando volví a casa, nunca hablé de la guerra ni sobre los campos que habíamos visto. Nunca les conté la experiencia por la que había pasado desde el día D en adelante. Era algo que aparecía en mis pesadillas y me creó muchas dificultades después. Durante 50 años no hablé de ello. La muerte de la gente, los gritos, el sonido atronador de las explosiones. Incluso cosas como el olor de los abetos mezclado con el olor de la muerte, las llamas de un tanque ardiendo con cuerpos dentro. Me hicieron pensar en qué consiste la vida realmente. Ahí es donde pierdes toda tu humanidad. Te hace vivir como un animal, aunque sigues teniendo el sentimiento de no defraudar a tus amigos. Y ahí tienes a esos hijos de puta, y vas a por ellos, y sientes ese nudo en el estómago, y tienes frío y hambre, y estás mojado, pero sigues, y sigues, y sigues. Supongo que todos tenemos la habilidad innata de olvidar conscientemente las cosas malas. Hay malos momentos que recuerdas después en la vida con tristeza, cosas que te han ocurrido. Y hay cosas que intentamos olvidar. Después de tantos años, me sigue afectando muchísimo. Sentí que Dios me había salvado de aquella terrible situación en la playa. Yo debería estar muerto. Pasar por algo así hace que te des cuenta de que cada día es importante. Así que a mi mujer le digo, como 5 veces al día, cuánto la quiero a ella y a mis hijos. Y ellos me lo dicen a mí. Porque nunca sabes cuándo el tiempo va a terminar para ti. Menuda aventura fue, pero muy emotiva, muy dura. Vivías el momento. Lo que pasaría al día siguiente no lo sabías. Luego pensé en la suerte que tenía de haber pasado por ello y de estar vivo para contarlo.